Contar con un buen líder no significa que tenga que ser perfecto. Recuerda que el único perfecto es Dios. Escoger un líder desde la perspectiva bíblica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros vamos a tener la paz y la tranquilidad de que hemos hecho las cosas como Dios manda, con diligencia, con inteligencia, con sabiduría. Hacer las cosas desde la perspectiva bíblica es seguir principios y valores cristianos. Examinemos varios pasajes. Tenemos, por ejemplo, Mateo 5 del 44 al 45, dice lo siguiente: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Esta cita bíblica me llena mucho. ¿Sabes por qué? Porque debemos ser imparciales a la hora de querer escoger algún líder. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes un quintal de arroz y quieres distribuirlos en porciones iguales a todos, yo creo que vas a recurrir a una balanza para tener el peso exacto y así tener la tranquilidad de que no estás adulterando, de que no estás dando ni más ni menos, sino el peso exacto. Para nosotros los cristianos es fundamental todo verlo desde la perspectiva de Dios. Por eso debemos cernirlo bíblicamente, ¿sí? Y en esta cita bíblica que acabamos de leer, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor pone estándares altos en cada creyente. Debemos orar, debemos amar por nuestros enemigos, debemos servirles. En todo lo que dependa de nosotros debemos hacerlo. Pero, ¿cómo escoger un buen líder? Pues en la Biblia mismo, que es nuestra regla de fe y conducta, esa es nuestra balanza para hacer bien las cosas y luego tener paz. Este video lo he querido hacer porque déjame decirte que acá en Ecuador se están viviendo tiempos de mucha violencia, de mucha inseguridad, de mucho temor. Así que consideré necesario hacer este video para meditar en algunos textos bíblicos que tienen que ver con esta problemática social y poder analizar y ver en la Biblia qué es lo que Dios piensa de un buen líder. Y también, pues, cabe resaltar que debemos dar gracias a Dios por hermanos que están orando, hermanos que están ayunando y clamando por esta situación, para que Dios tenga misericordia de este país y ponga líderes que le teman, porque un hombre y una mujer que teman a Dios van a, no van a aceptar leyes que vayan en contra del prójimo y de la naturaleza humana o de los estándares que Dios ya ha establecido, ¿verdad? Como cristianos debemos saber que el temor del Señor es buscar la sabiduría y apartarse de lo malo. Si no buscamos el consejo de Dios, pues seguiremos a cualquier persona que hable bonito por su carisma. Como creyente no podemos olvidar que los que viven en tinieblas son simpáticos y expertos manipuladores. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz y nos confunde, llevando a mucha gente lejos de Dios. Las escrituras son nuestra luz. Romanos 13:7 dice: ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, den respeto y honra a los que están en autoridad. Esta cita bíblica nos permite ver lo que debe hacer cada ciudadano. Si cualquier civil tiene la responsabilidad de cumplir con lo que manda la ley, mucho más el que está en autoridad, ¿verdad? Para nosotros poder someternos con respeto y cumplir con nuestras responsabilidades civiles. Entonces nuestros líderes, nuestras autoridades deben ser los primeros en darnos el ejemplo de cómo hacer las cosas. Y así pues todos estamos honrando a Dios. Demostremos que amamos al prójimo obedeciendo al Señor y no perjudicando a los demás. Efesios 4:32 dice: más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo.
A todo líder lo debemos juzgar bajo los parámetros que Dios ha establecido, tal como leímos en estos textos bíblicos. Recuerda que nosotros, antes de juzgar cualquier cosa, debemos analizar de dónde Dios nos sacó primero, ¿sí? Porque no podemos pretender hablar de honradez, hablar de justicia, cuando yo misma no practico tales virtudes. Nosotros no éramos ninguna perita en dulce cuando Dios nos sacó de nuestra antigua manera de vivir. Así que aprendamos a hacer lo que se debe y no lo que se quiere. Debemos pensar en el bien común, porque la verdadera religión es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, un buen líder se preocupa por las necesidades básicas de aquellos más necesitados, de los extranjeros, de todos, de los niños, de los más desventurados, velar por su integridad, velar por la salud, por la educación, porque si un buen líder invierte en educación, invierte en salud, y la gente va a tener salud para trabajar, ¿sí? Va a tener una mente educada para que nuestro país progrese. Yo lo que quiero decirte, hermana, hermano, que la libertad que ahora nosotros gozamos en Cristo Jesús, debemos aplicarla para gozarnos en Cristo, ser sal, ser luz en ese mundo caído, donde mucha gente está atemorizada, mucha gente está llena de inseguridad. Pero si tú eres un referente cristiano, vas a poder analizar y orar con esas personas, llevándolo a las Escrituras, y poder analizar el carácter de un buen líder. Tenemos el ejemplo del buen samaritano allá en las Escrituras. Lo auxilió, lo cuidó, proveyó de él hasta que esta persona se pudiera valer por sí mismo. Dios nos dice siempre que nos ocupemos en buenas obras. Así el mundo sabrá que somos hijos de Dios. Los versículos bíblicos, los pasajes bíblicos siempre están destacando la importancia del amor, la paciencia, el servicio. Tenemos la responsabilidad como ciudadanos del cielo, ser nosotros esos representantes de Dios, llenos de amor, llenos de gracia, en medio de esta sociedad egoísta, vana, hipócrita e indolente. La ley de Dios está tallada en nuestros corazones. Así que actuemos sabiamente con temor y temblor. No podemos escoger líderes por simpatía o por conveniencia. Debemos analizar su vida, sus testimonios, sus prioridades, su ideología, su plan de gobierno, que no vaya en contra de las leyes de Dios. No vamos a pretender, obviamente, que sea un creyente, que conozca y domine el carácter o los atributos de Dios, pero por lo menos hay un temor o un respeto a la creación que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces sí, pues hay parámetros para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y no solamente ir con la corriente de este mundo, ¿sí? Tenemos que nosotros analizar cada situación. Hay muchas cosas importantes que hay que considerar. Hay que rogar a Dios que nos dé humildad para resaltar lo bueno, aún de aquellos con los que no tengo simpatía. También rogar a Dios que nos infunda de valor, de pasión, de coraje al hablar con verdad, con respeto, con inteligencia, no repitiendo lo que otros dicen y no haciéndome al lado de aquellos que me conviene porque el otro no me simpatiza. Nosotros debemos ser muy sabios y debemos ir del lado, ¿de qué lado vamos a estar? Del lado de Dios, del lado de la verdad, del lado de las Escrituras, sirviéndolo todo. Hay que investigar antes de tomar una decisión, y así vamos a tener una conciencia limpia para enfrentar lo que se venga. ¿Qué dice la Biblia de un líder?
¿Y cómo puede usted comparar y juzgar a su candidato? Dios siempre ha provisto de líderes a su pueblo y nos dejó un modelo, un ejemplo a seguir, su Hijo Jesucristo. Jesús tuvo un carácter firme y piadoso, no se dejaba influenciar por cualquier cosa. Él sabía lo que quería y hacia dónde dirigía a aquellos a los que estaba instruyendo. Tenía dominio propio, viendo tanta injusticia. Él no andaba ahí provocando a ira todo el tiempo. De por sí, para él ya era bastante, siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo, tener que enfrentar, tener que callar y dominarse a sí mismo. Es algo digno de admiración. Sabio, prudente, actuar con inteligencia, con verdad, tener un alto grado de servicio y de amor por los perdidos. Tenía un objetivo claro, guiaba e instruía a sus colaboradores enseñándoles con el ejemplo y que velen por su pueblo. Enfrentaba con valentía a los falsos maestros, a los falsos líderes. Tenía pasión por defender la verdad. Los conflictos los solucionaba sabiamente. No se metía en discusiones necias. Siempre estaba atento y vigilante ante la más mínima situación. Siempre habló claro y advirtió de las consecuencias de la rebeldía. Su empatía con los más desventurados era una de sus características más asombrosas, porque el que lo criticaban decía, ¿cómo es posible que se siente con prostitutas, con ladrones? El Señor examinaba, Él miraba el corazón, Él veía las intenciones y por lo tanto Él sabía quién era el enfermo, quién necesitaba realmente de Él. Él no se enseñoreaba de nadie siendo Dios. Asumía con mansedumbre e inteligencia los retos que se le presentaban. Nada le caía de sorpresa. Sabía responder. Él siempre tenía un plan, cómo salir de cualquier situación. Su organización, su comunicación constante con sus colaboradores. Nada le sorprendía al Señor. Él todo lo sabía, Él era Dios. Mas sin embargo, siendo Dios, siendo autoridad absoluta, Él se hizo siervo, se hizo humilde por amor a nosotros, para enseñarnos estas características de un líder, para enseñarnos cómo llevar el evangelio, para enseñarnos cómo ser hijos de Dios, para ser un testimonio donde quiera que vayamos. Él como buen líder delegaba funciones y cuando se equivocaban los corregía con amor. Hermanos, hermana, la palabra de Dios nos ayuda a discernir, a corregir y a tomar la mejor decisión en beneficio de nuestras familias. Sé que los líderes o nuestros candidatos en este caso son seres humanos imperfectos, no conocen al Dios de la Biblia, pero nosotros, si nos creemos un poquito sabios, un poquito inteligentes, un poquito conocedores de Dios, pues debemos o tenemos la responsabilidad de, mediante las citas bíblicas, mediante lo que Dios manda, analizar mi candidato, qué características tiene, voy a investigar qué tanto Dios orar primero, ¿sí? Para que Dios nos ilumine y nos direccione, para ver qué tan apegado está mi candidato con lo que Dios manda. No buscando perfección, pero sí buscando lo que más se pueda resaltar y pueda glorificar a Dios esta nación, porque recuerda que una nación es bendecida, Dios pone y quita reyes, pero también castiga a través de los líderes de cada país. La Biblia nos enseña cómo debe comportarse un líder en esta vida y no necesariamente debe ser creyente. La ley de Dios es para todos, nos guste o no. Debemos recordar que una nación es bendecida si honra a Dios. No permitamos leyes corrompidas, perversas, que vayan en contra de sus mandamientos. El Señor corrige y castiga a toda nación que quiera ir en contra de sus leyes. Hermana, hermano, ora.
Pide a Dios que te guíe a tomar la mejor decisión. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la sabiduría. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Santiago 4:4. ¿Adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo les convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Wow. Dios siempre fue, es y será muy explícito en enseñarnos cómo hemos de andar en esta vida. Tu conducta, tus decisiones hablarán por ti. Por eso es fundamental llenarnos del conocimiento de Dios para poder juzgar las cosas de una manera bíblica que glorifique a Dios. Si tienes dudas a la hora de tomar una decisión para escoger un buen líder, ora con corazón sincero, pídele al Señor que ponga paz en ti. Recuerda preguntarte esto siempre. ¿Glorifica a Dios lo que estoy haciendo? ¿Glorifica a Dios esta decisión? Conocer a Dios nos va a llevar a comparar a nuestros líderes con estándares bíblicos. Dios pone y quita reyes, ¿sí? Así que nuestros gobernantes, ya sea para bendecir o ya sea para corregir, Dios lo hará en su soberanía, ¿sí? Así que estamos viviendo tiempos dolorosos e inestables en nuestro país como para darnos el lujo de actuar neciamente. Una decisión tan seria como nombrar gobernantes es nuestra responsabilidad de ser objetivos, empáticos con los más vulnerables. Seamos parte de la solución y de los beneficios en conjunto. Contribuyamos desde nuestros hogares, en nuestros vecindarios, con buenas obras de misericordia. No dejemos solo la carga a los líderes o a los gobernantes. Seamos como esos atletas, ellos son independientes de las circunstancias, compiten legítimamente por el premio que les está esperando. Así que nosotros, hermana, estamos de paso en esta vida. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Busquemos ser imparciales en temas políticos. Siempre analicémoslo todo y juzguemos las cosas bíblicamente. Retengamos lo bueno por el bien de nuestras familias y por el bien nuestro también. Leamos Tito 3:8, que dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué es lo útil al hombre? Ocuparse en buenas obras. Empecemos que nuestro Ecuador sea diferente. ¿Cómo? Empezando por mí, saciando mi mente del conocimiento de Dios, revisando mi corazón, que no haya ninguna idolatría, que no haya apasionamientos que no sean más que por nuestro amado Jesucristo. Si tengo pasión por algún líder, si tengo pasión por alguna cosa que no sea Dios, ya estoy en serios problemas. Que tu pasión sea Cristo y que Cristo te direccione a tomar la decisión que beneficie a nuestra nación y a nuestras familias. Gracia y paz.